Es profesor investigador de la Facultad de Arquitectura. Él realizó su maestría en San Paulo en la investigación sobre la casa como lugar lúdico. Él ha trabajado de manera cercana también en el área de vinculación en la Universidad Católica. También les presento a Ekaterina Armijos. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura. Sus líneas de investigación son imaginarios y transformación del espacio, laboratorios de los paisajes vivos. Su maestría realizó en arquitectura y diseño contemporáneos y sus intereses son validar los comportamientos y espacios contemporáneos en América Latina. Les doy la bienvenida, les recuerdo que van a tener 15 minutos, yo les voy a pasar la tarjetita para poder estar justos con el tiempo. ¿Sí? Gracias. Que nos coloquen la presentación. Que nos coloquen la presentación para poder comenzar. Bueno, cabe anotar que nosotros somos un poco alejados del conocimiento, o sea, del estudio científico social y trabajamos desde la arquitectura. Entonces tratamos de descubrir nuevas formas de asociarnos con personas como ustedes interesadas en estos comportamientos sociales y estudiados para poder proponer nuevas formas de habitar desde esta perspectiva más humana. Listo, ya. Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo activo de investigación dentro de la universidad que lo hemos puesto como nombre Imaginarios, Transformación del Espacio. ¿Por qué? Porque desde el inicio nos interesaban estos temas. Nuestras primeras dos investigaciones trataron sobre la parte doméstica y nos centramos a ver las problemáticas que existían en el interior de la casa, por qué la gente no se apropiaba de los espacios, cómo los transformaba, y de esta manera vimos que la gente se refugia mucho en el interior de las casas y que no sale hacia el exterior, entonces no llega a concretar el espacio público, no llega a activarlo, no llega a proponerlo, y eso nos llevó a nuestra segunda investigación, que es esto de imaginarios y transformación del espacio público. Como investigadores somos 3 que estamos principalmente en el equipo y hemos trabajado con varios estudiantes que siempre están rotando dentro de la investigación. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya. Es importante ver por qué realmente se da esta poca apropiación del espacio público, dentro de cuáles son las causantes. A veces pensamos que son temas un poco más legislativos, climáticos, arquitectónicos, de percepción. También pensamos a veces que pueden ser problemas de seguridad, de identidad, y eso nos ayudaron a concretar ciertas preguntas para específicamente esta investigación que estamos realizando. Y es como preguntarnos quiénes usan el espacio público, cuáles son las causantes de la poca apropiación, cómo se puede reactivar los espacios públicos con elementos de identidad propios del sector, y si es que utilizándolos tal vez podemos tener este sentimiento un poco más de seguridad. Para eso es importante ver que el espacio público es el reflejo de la cultura y se debe promover este tipo de expresión artística y que debe permitir la congregación de personas. Para Borja es muy importante que el espacio público sea como que el que le da el sentido a la vida urbana, dota de cierta identidad al sector, permite tener esta multifuncionalidad que es importante y se va modificando a lo largo del tiempo según las necesidades que tengamos. Pásale, por favor. Dentro de la parte urbana un poco más, Jan Gehl propone 2 indicadores para la calidad del espacio público, que un poco los tratamos de aplicar dentro de la investigación que estamos realizando. Para él estos 2 indicadores nos muestra justamente la interacción que podemos tener entre el espacio, usuario y la ciudad. El primer punto que él coloca es muy importante, que es la protección contra el tráfico, por el tema de seguridad. Cada uno de ellos está relacionado entre sí para poder medir realmente la calidad espacial que podemos tener en los espacios. Protección contra experiencias desagradables es muy importante, espacios para caminar, espacios de permanencia, lugares para sentarse, posibilidad para observar, oportunidad para conversar, lugares para ejercitarse, escala humana, aprovechar el clima y una buena experiencia sensorial. Todos ellos son importantes porque a través de esto podemos ver si es que la gente realmente puede sentirse identificada con el espacio o no. Y como vemos un poco en la
en la imagen de acá, vemos como que a veces tenemos tres capas completamente diferentes que no dialogan entre sí, y lo importante es encontrar ese diálogo que puede existir entre cada una de ellas. Por otro lado, también hemos visto dentro de la misma calidad espacial, analizamos un caso en Balmaceda, en Chile, y cómo ellos percibían el espacio. Ellos se fueron un poco más por el lado sensorial. Eso fue interesante porque dentro de la Facultad de Arquitectura, a nosotros en particular nos interesa mucho ver cómo la gente percibe los espacios, cómo la gente los puede transformar, cómo la gente los puede modificar a lo largo del tiempo. Entonces, para ellos, en Balmaceda, Chile, vimos que la parte perceptiva era muy importante y lo dividieron en estos sentidos, ¿no? Según los sentidos. Como ven aquí, la ficha nos da simplemente ciertas cualidades que podemos utilizar para poder determinar cómo la gente siente este espacio. Entonces, la parte visual obviamente es la más fuerte que podríamos tener, pero sin embargo hay algunos temas interesantes como el tacto, por ejemplo, que lo podemos medir alrededor con la temperatura, con la humedad que podemos tener, y así podemos ver si es que, por ejemplo, a través de vegetación se puede generar un espacio un poco más confortable, un poco más cálido. Específicamente estamos trabajando en la zona de la Mariscal actualmente, y entonces como primer paso lo que hicimos es un poco ver la línea de tiempo de cómo se fue transformando la Mariscal. En 1910 es importante que fue modificándose completamente la morfología que tenemos dentro de la Mariscal. ¿Por qué? Llegó el tranvía. El tranvía hizo que las casas que teníamos de hacienda, las casas jardín que teníamos en el lugar, se fueran convirtiendo en un lugar de servicios. Entonces la gente empezó a utilizar un poco más los jardines para apropiarse de este espacio y empezar a generar estas dinámicas un poco más comerciales. En 1950 se desapareció completamente el espacio público, ya no existía un espacio como tal. La gente ya no podría tener esta idea de una ciudad jardín porque estaba rodeada de servicios, y se empezaron a construir más viviendas habitacionales. En 1960 empieza a tener un poco un carácter cultural la zona porque empiezan a entrar ciertas librerías dentro del sector, como por ejemplo la librería Studium, algunas librerías que fueron entrando ya dentro del lugar. En 70 fue importante porque cambió completamente de ámbito y se empezaron a crear un poco más de oficinas, empezaron a levantarse ciertas torres y las casas empezaron a sufrir mucho más la transformación. En 1980 ya es un poco más como es actualmente la casa, y se empezó a transformar esta casa en restaurantes, en boutiques, en clubs, y la vida nocturna y los prostíbulos empezaron a apoderarse de todo el sector. Entonces es importante entender cómo esto a lo largo del tiempo se fue transformando de una idea de un lugar completamente jardín rodeado de vegetación, se fue transformando a un lugar más de servicio y de comercio. Nosotros, como somos un poco arquitectos, utilizamos un poco más de mapas, y este es un primer mapeo actual de cómo observamos el espacio, ¿no? Y como ven ahí, actualmente solo tenemos 2 lugares de parques y el resto son pasajes públicos. Entonces vemos cómo realmente se ha modificado completamente las características de la Mariscal. Existen 6 plazas y 2 parques. Esto sumando a la gran cantidad de visitantes que tenemos, ha proliferado un poco el comercio informal y tenemos diferentes tribus urbanas que están aquí. Entonces, como vemos acá, es un mapeo simplemente de las diferentes tribus que tenemos acá, que tenemos desde trabajadoras sexuales, migrantes, grupos minoritarios, niños, y lo que nos llamó la atención es un poco este dato, que 1.500 personas viven en la situación de calle, de los cuales el 28% son niños y trabajadores, los cuales son completamente invisibles a temas espaciales. Como primera intervención, nosotros dentro del espacio, dentro de la Mariscal, y como investigación, ya como metodológicamente, lo que hicimos es dividirla en 5 fases. Primero es conceptualizar, diagnosticar, experimentar, reflexionar y generar propuestas. Inicialmente estamos trabajando en las 2 primeras fases, que son la conceptualización y diagnóstico. Para esto lo que hicimos es generar una primera intervención el 17 de noviembre del 2017 con la Feria Integrarte, y trabajamos con los niños de calle, con lo cual ustedes pueden ver aquí que a través de pequeños elementos que son gavetas y pallets, hicimos una pequeña reflexión a la gente del lugar. Nos apropiamos de la Plaza Washington y a través
través de estas gavetas pudimos hacer que los niños jueguen en el espacio, cosa que no lo hacían porque generalmente lo que hacen es trabajar acá. Entonces, por lo menos a través de estas gavetas, los niños empezaron a adueñarse del lugar y empezaron a jugar en él. Se subían, se bajaban, y fue interesante porque fue una transformación de un día para otro. Después completamente desapareció, convirtiendo en un acto completamente efímero, pero empezó a calar un poco en el imaginario de las personas. Ahora les paso con Eka para la siguiente parte. Gracias. Bueno, para contarles un poco acerca de la metodología, nosotros como arquitectos comenzamos desde una conceptualización mucho más ligada a la parte arquitectónica y al estudio urbano. Entonces estudiamos algunas metodologías como este plan de rehabilitación en un lugar del centro de Quito, del cual sacamos algunas cosas importantes, pero siempre nos dimos cuenta de que estábamos trabajando desde una posición mucho más lejana hacia la actividad cercana de los niños. Síguele, por favor, no me voy a detener en esto para explicar después. Entonces, también, bueno, en este redescubrimiento nos acercamos mucho a las metodologías que trabajan en las Naciones Unidas. Dentro de esta etapa, para hacer la conceptualización, utilizamos 5 etapas, que son el diagnóstico del espacio público, la planificación, ejecución y evaluación y sistematización del proceso. Como ustedes ven, es una metodología muy técnica, desligada al comportamiento específico de los niños de la calle, de los niños trabajadores de la calle, que nosotros decidimos en ese momento comenzar a trabajar o a visibilizar los espacios públicos que ellos ocupan y los usos que les dan en diferentes horarios y cómo podemos mejorar su calidad de vida a partir de mejorar un espacio. Entonces, nos dimos cuenta que estas normativas y ordenanzas que existían actualmente desde la administración de la Mariscal y desde las posiciones del trabajo del espacio público son generalmente vistas como una normativa, ¿sí? Una normativa vista desligada desde la conciencia de qué pasa con el usuario. ¿Puedes seguirle, por favor? Dentro de todo esto, se dio la oportunidad de que justamente la Administración Zonal estaba haciendo una actualización de una ficha de diagnóstico de los niños en situación de calle. Entonces, formamos parte de esta iniciativa y tratamos de generar transformaciones en esta ficha o en esta forma de conseguir esta investigación. No solo valorando los elementos de dónde vive, en qué trabaja, dónde se ocupa, sino también ligando la necesidad de conocer el espacio que ocupa este niño y las sensaciones y emociones que estos espacios les dan, descubriendo los nuevos usos que los niños de la calle en su recorrido al trabajar en las noches o en las madrugadas ocupan este espacio. Entonces nos dimos cuenta de que no solo trabajan, también juegan, también descansan, hacen sus necesidades y que el espacio público que nosotros habíamos conocido como un espacio en desuso o que lo habíamos catalogado en estos mapas que ya vimos anteriormente como desiertos urbanos eran súper importantes para estos niños. A partir de eso comenzamos a hacer unas jornadas de capacitación integral que no estábamos nosotros acostumbrados. Generalmente hablábamos entre arquitectos y urbanistas, pero conocimos a nuevas personas como los educadores de calle, ¿sí? Y personas que eran líderes y que habían trabajado en calle y que sabían las verdaderas necesidades o los verdaderos códigos de actuación en ese momento. Nos dimos cuenta que también trabajar en equipo tenía otra connotación, que no solo era decir nos vemos a tal hora y hacemos el levantamiento de la información, sino que era un compromiso para cuidar de nuestra integridad y poder tener la seguridad de trabajar en un equipo donde te sientas seguro. Es importante también que aprendimos a observar de diferente manera, no solo lo que se percibía en la noche, sino que también lo que no se veía, ¿sí? Por ejemplo, mientras tú juegas, tú trabajas. Mientras tú descubres un espacio, estás pendiente de lo que está pasando a tu alrededor. Es una percepción espacial muy diferente debido a los comportamientos y códigos que se viven en la calle. Muy distintos a los que nosotros habíamos conocido técnicamente o de los códigos que había aparecido en la propuesta espacial coherente para un espacio público saludable.
Es así, siguiente por favor. Es así que estas experiencias de observación se volvieron como un trabajo en equipo, ¿sí? Estábamos resguardados, teníamos a la policía municipal rondando el lugar, nos sentíamos seguros, pero a la vez configuramos un equipo de levantamiento de información comprometido para generar y ver estos nuevos usos del espacio público y nuevos espacios públicos que estamos descubriendo que para nosotros no existían. Este abordaje de los niños se volvió como un juego para nosotros también, donde los elementos de poder y las formas de visibilizar a partir de nuestra comprensión de la vida eran completamente diferentes, ¿sí? Entonces, esto nos ayudó a que de alguna manera esta conexión nos ayuda a comprender un poco mejor lo que ellos necesitaban para generar estas reactivaciones urbanas que podían mejorar su calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, aquí aparecieron algunas preguntas, ¿no? Como, ¿alguna vez te has fijado cómo los niños y niñas en situación de calle ocupan y hacen uso de este espacio público? Generalmente pasaba lo que decía nuestro anterior conferencista, ¿no? Nosotros anulamos al otro, como que lo escondemos, lo ocultamos, pero están ahí. Nosotros vamos a divertirnos a la Mariscal, pero están ahí. Ocupan el espacio público de diferente manera, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? No solo son los niños de la calle, también son los comerciantes ambulantes, son personas transitorias que ocupan de diferente manera el espacio. ¿Qué hacen? Nosotros decimos, por ejemplo, los niños de la calle que trabajan, solo trabajan, no, también tienen necesidades, comen, necesitan ir a un baño. ¿Qué haces a las 12 de la noche para buscar un sitio seguro? Cabe mencionar que esto del sitio seguro para nosotros es completamente diferente que para las personas que habitan las calles, para las personas que habitan estos lugares que a lo mejor para nosotros son inseguros. Siguiente, por favor. Paralelamente se hicieron estudios también de estas fichas de percepción a partir de los sentidos y tratamos de pasar esta experiencia del barrio Balmaceda en Chile para generar estas nuevas percepciones que tiene ahora el equipo de investigación acerca de cómo es este espacio público. Entonces vimos cómo percibes el olor, qué hueles, qué contaminación. Por ejemplo, es súper interesante saber que, por ejemplo, nosotros pusimos en una ficha que para nosotros era importante saber cuán contaminado era el espacio público y para los niños era como que no existe contaminación. Entonces es como que para nosotros es algo súper importante, pero a la final sigue siendo algo irrelevante para mejorar su calidad de vida. Siguiente, por favor. Bueno, también, como ya les decíamos, somos arquitectos, aplicamos las normativas y aplicamos estos criterios de Gell para determinar la calidad del espacio público. Obviamente descubrimos algunas cosas a nivel urbano, de desarrollo de la ciudad, de organización de la ciudad, pero que de alguna manera no estaban ligadas a esta realidad. Descubrimos públicos o los puntos con mejor calidad del espacio público era este espacio del Parque La Mariscal y Gabriela Mistral, perdón, y otro era el pasaje Leonidas Plaza, ya que eran los de mejor calidad. Pero si nosotros vemos, tampoco tiene relación con lo que pasa ahí, o sea, solo se usa en determinadas horas, no recoge a todos los usuarios y de alguna manera no nos ayuda a... Siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, nos dimos cuenta que algo súper importante es el derecho a la ciudad, que todo el mundo, que está súper de moda en todos los congresos de arquitectura y supongo que también en los de ciencias sociales, pero también lo que nosotros aprendimos es que necesitamos visibilizar a todos los miembros, a todos los usuarios de este espacio público que son invisibles. Si bien vimos que hay un mapeo de estas tribus urbanas que ocupan el espacio público, pero hay otras minorías, digamos así, que no son vistas, no son visibilizadas y el diseño de la arquitectura no está hecho para ese tipo de personas, ¿sí? También es importante saber que estos personajes o estos usuarios son cambiantes y
no necesariamente es lo mismo que pasa aquí en la Mariscal que pasa en toda la ciudad. Con lo cual es importante saber que cada uno de los espacios o de las zonas de estudio son diferentes y hay que saber visibilizar, hay que aprender a observar cómo nosotros desde la arquitectura podemos ligarnos a ustedes, que son las personas que estudian los comportamientos y que de alguna manera tienen las estrategias para acercarse y para entender este tipo de comportamientos, nos pueden ayudar a comprender los nuevos comportamientos en el espacio público específicamente. ¿Quieres decir algo más? No, creo que ya no tenemos más tiempo. Sí, eso es. Muchas gracias.